Jorge, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, gracias por atender y te pedimos en principio que nos cuentes cómo viene el preparativo para este acto de mañana y cómo viene la campaña. Claro, hemos tenido que superar muchas dificultades para concretar este propósito de iniciar la campaña por una ostensible falta de recursos. Esto lo quiero señalar porque en este momento se está discutiendo públicamente entre los cargos que vende Milei y ahora Milei, que prendió el ventilador y está denunciando una corruptela fenomenal desde Morales en Jujuy para abajo, Juntos por el Cambio, el kirchnerismo, etcétera. Es decir, las campañas electorales que consumen una fabulosa cantidad de dinero de parte del gobierno de la ciudad, del gobierno de las provincias, de capitalistas privados. No es nuestro caso. Nosotros nos movemos con los recursos que tenemos y exponemos nuestra propaganda política. En estos términos hemos salvado muchos escollos y hemos comenzado la campaña, y mañana, el viernes a las 18:30 hacemos este acto de inauguración. Bueno, siempre costó, ¿no?, las campañas electorales. En este caso es para las primarias y va Marcelo Ramal de presidente, vos para diputado. ¿Cuáles son los objetivos en estas PASO, Jorge? Bueno, en primer lugar, pasarlas, porque las PASO tienen un efecto distorsionante. Quiero decir, aquellos que tienen una competencia interna tienen que discutir temas internos, no es una campaña electoral. Y los que no tenemos esa desventaja, tenemos un frente homogéneo de ideas, nos interesa, por el contrario, el programa, la agenda dirigida a encarar esta crisis brutal de Argentina, pero los otros dominan el panorama y lo distorsionan. Entonces, en primer lugar, pedimos que se nos vote para poder ir a las elecciones generales y defender nuestro programa. Finalmente, nuestro programa atiende a dos cuestiones fundamentales. Nosotros tenemos una agenda de la clase obrera contra un defalco capitalista. Para ilustrar, acá hay 60.000 millones de dólares de deuda del Tesoro con bonistas privados que está indexado por inflación o por dólar. Hay millones de trabajadores que no tienen ninguna indexación y otros que tienen una indexación deficiente porque es inferior a la inflación. Simplemente esta comparación muestra el carácter clasista del sistema político, que está basado en la explotación de la fuerza de trabajo. Teniendo en cuenta esto, nosotros planteamos, o nos oponemos a la precarización laboral. La gente está laborando fines de semana y el salario de jornada cubre menos de la mitad del salario. El resto del salario está atado a ítems de productividad, de presencialidad, de presentismo, de distintos ítems que condicionan al trabajador. Si el trabajador no trabaja el fin de semana, por ejemplo, su salario de bolsillo final no le cubre nada. Tenemos que recuperar el salario por jornada. La política del destajo fue superada por la clase obrera hace muchos años, y no podemos permitir que venga de nuevo. Esto es muy fuerte porque esta precarización laboral ha sido una poderosa arma para este incremento de la actividad económica que ha habido en la Argentina. Además, no nos olvidemos que en el caso de los trabajadores que no están registrados, no tienen tampoco asegurada ningún tipo de indexación y la precarización es completa. Y después veamos entre los jóvenes que facturan, me refiero a aquellos que hacen deliveries, etcétera, y muchos trabajadores facturan, es decir, que no se les paga un salario, que trabajan como autónomos, no tienen ningún tipo de cobertura. Esto ha sido un gran aliciente para una tasa de explotación fabulosa, porque una característica fuerte que quiero señalar de esta crisis económica es que está acompañada con un crecimiento fabuloso de las ganancias empresariales. Sencillamente fabuloso. Y este es el primer motivo por el cual están subiendo las acciones de estas empresas en la bolsa. No es el único motivo, pero este es el motivo básico.
Entonces, cuando alguien dice, no, vos ves el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, es decir, medio lleno sería la actividad económica todavía no ha entrado en recesión, ha habido índices importantes en los últimos 2 años, y el otro dice, no, vos ves lo otro, no ves que los trabajadores se sacrifican. Nosotros consideramos que hay un único vaso, y es que la superexplotación de los trabajadores ha sido intensamente aprovechada por los grandes grupos capitalistas, que también han aprovechado la inflación, que les ha dado una tasa adicional de beneficio muy grande. Jorge... Hay otros rubros, rubros que enfatizamos. Como Patricia Urone, nuestra candidata a vicepresidenta, se ha especializado bastante en los temas ambientales, nosotros tenemos una fuerte agenda de tipo ambiental. Y después tenemos otro elemento. Somos el único partido que en esta elección toca el tema de la guerra. Como si la Argentina no tuviera una política internacional, no viviera en este mundo, etcétera. Porque esta guerra está llevando a la humanidad a un abismo. Entonces en nuestra plataforma hacemos esa reivindicación. Pero claro, tenemos que pasar las pasos. Entonces hay mucha gente que podría decir, bueno, yo tendría que estudiar mejor el programa político obrera, pero le voy a dar la chance de que lo pueden exponer en la campaña electoral. En ese caso nos pueden dar un voto y nosotros tenemos algunos registros que nos hacen pensar que con un apoyo podríamos llegar a pasar esa paso. Te quería preguntar después por la guerra, pero hablando de los votos, ¿qué cálculos hacen ustedes? ¿Cuánto tienen que sacar para pasar las pasos y después para que vos entres como diputado? Bueno, eso es diferente. Para que pasar las pasos se necesita el 1,5% de los votantes. Hay que ver cuál va a ser la escala de la abstención. Ahora, me acaba de llegar una encuesta, pero ojo, la acabo de ver, no la avalo, no conozco nada de ella, que nos da el 1. Si esto fuera cierto, para una semana de campaña electoral, para una corriente que además se la confunde con el Partido Obrero, que la gente me saluda en la calle como si yo perteneciera al Partido Obrero, pero del partido político. Claro, es entendible porque, bueno, históricamente... No, por favor, claro que es entendible. Por supuesto, yo no juzgo negativamente que sea entendible, digo que siendo de política obrera, todavía hay gente que va a votar al Partido Obrero creyendo que yo estoy ahí. Claro. ¿Te das cuenta? Es una peculiaridad de esta campaña. Teniendo en cuenta estas desventajas, acercarse al 1% en esta etapa, que todavía faltan 45 días, bueno, sería razonable, está bien. Pero yo exhorto a que nos voten. Y después para la ciudad ocurre lo mismo, depende de la abstención, pero debe estar en el 6-7%. Bien, bueno, tenemos que decir que de parte del Partido Obrero va a interna en el Frente de Izquierda, ¿no? Ahí sí hay una interna con los candidatos, está, bueno, Gabriel Solano, Vilma Ripoll, van a la interna con Miriam Bregman y Nicolás del Caño. Ahora, una cosa interesante de esa interna es que según la distancia entre el ganador y el perdedor, el perdedor podría no pasar las pasos. Ajá. Porque los principales cargos quedarían para el ganador, son pocos cargos porque tampoco van a tener una votación digamos equivalente a lo de los otros partidos, y entonces el que perdió quedaría tan abajo que no daría lugar a una rotación como se aplicaba en el FIT en el pasado, tanto tiempo uno, tanto tiempo el otro, porque en el orden la mayor parte de la lista estaría ocupada de los primeros puestos estaría ocupado por el ganador. Así que la tienen difícil. No sé quién va a ganar y quién va a perder, pero es muy probable que alguno de los bloques que están ahí no pase las pasos. Bueno, estamos hablando con Jorge Altamira, que es de Política Obrera. Y vos mencionaste el tema de la guerra. ¿Y por qué destacan ese tema puntualmente? ¿Cómo ves que afecta a la Argentina y cuál es la posición
de política obrera con respecto a este tema internacional? Bueno, ocurre lo siguiente: toda guerra, especialmente una guerra de esta magnitud, es la manifestación de una explosión total de las contradicciones capitalistas. Ya por de pronto ha afectado brutalmente el comercio mundial, porque se han formado distintos bloques, debido a que las sanciones norteamericanas han hecho que muchos que compiten con Estados Unidos no quieran poner el dinero en lugares que Estados Unidos pudiera confiscarlo. Por ejemplo, Estados Unidos le confiscó las reservas del Banco Central ruso en Estados Unidos por el orden de 300.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, hay un cambio también en la ruta de comercio, porque nadie quiere quedar enganchado a una cadena de producción donde mañana, por un conflicto bélico, le quiten las materias primas o los insumos para producir. Es una dislocación fenomenal de la economía mundial. Y en última instancia, el problema fundamental tiene que ver con la misma humanidad. Hay una masacre que además viene rodeada de amenazas de tipo nuclear. Y esta unificación de la OTAN en torno a una guerra contra Rusia tiene una perspectiva mucho más amplia, porque el verdadero objetivo de todo esto es el papel de China en la economía mundial. Entonces ocurre lo siguiente: si la clase obrera, que es la única que puede parar esta guerra, no despierta políticamente para una lucha contra ella, estamos en una situación muy grave. Y la izquierda, en su mayoría, apoya a la OTAN, argumentando que lo que importa en este caso es la independencia de Ucrania. Es un razonamiento que contradice todo lo que los socialistas pensaban en el pasado, que cuando hay una guerra entre grandes potencias, en lugar de la independencia de tal o cual país menor dentro de esa guerra, es secundario. ¿No es cierto? La Primera Guerra Mundial estalló porque mataron a un duque austríaco en Serbia, y bueno, Serbia quería independizarse de Austria. Ahora, la Primera Guerra Mundial no pasó a la historia por un conflicto con Austria, pasó por un conflicto entre Inglaterra, Francia y Rusia y Estados Unidos contra Austria y Alemania. Es una guerra mundial, es una explosión de todas las contradicciones capitalistas, y es una demostración de que no ha habido ningún fin de la historia que asegure al capitalismo liberal una existencia eterna, sino todo lo contrario. Ha mostrado hasta qué punto el capitalismo se orienta en términos de una barbarie colosal. Primero, con el sacrificio diario por la superexplotación. Primero está el capital y después la vida de los trabajadores, y ahora en la escala de esta guerra. ¿Por qué decís que la izquierda defiende la posición de Ucrania, que sería la de la OTAN? Bueno, eso es así. El MST del FITU, Izquierda Socialista, bueno, no solo han hecho colectas para Zelensky y han viajado para apoyarlos. Ahora, no es una posición solo de ellos, sino que, mirando la prensa internacional de la izquierda, es una posición mayoritaria. A ver, cuando Estados Unidos atacó Irak, en Londres hubo 1,5 millones de manifestantes. La izquierda no está manifestando en Londres con 1,5 millones, de ninguna manera. Quiere decir que no está luchando contra esta guerra. Hay una minoría de la izquierda que apoya a Putin. Eso también hay que decirlo, es muy importante. Confunden a Putin con la revolución de octubre. Es una falsedad. Putin es el enterrador de la revolución de octubre, ¿no es cierto? El que ha restaurado el capitalismo, etcétera, etcétera. Entonces es verdad que hay una desigualdad histórica entre la OTAN y Rusia, pero en ambos campos los intereses son imperialistas. Entonces hay que luchar contra esto, parar la guerra con un cese del fuego y movilizar a la clase obrera contra las guerras y contra el imperialismo. La lucha contra la guerra ha sido históricamente la lucha más seria que ha tenido el socialismo mundial desde principios del siglo XIX. Siempre ha sido así.
y hoy no figura, nadie habla de ella. Y nosotros hacemos campaña y la vamos a tocar en la vamos a tocar en este momento, con este tipo de planteo, incuestionablemente. Bueno, mañana entonces, para repasar, es el acto en el Salón Argentino, esto es en Rodríguez Peña 361. Ahí va a estar Marcelo Ramal, que es el precandidato a presidente de Política Obrera, con Patricia Burones, precandidata a vicepresidenta, Jorge Altamira, con quien estamos hablando, y cómo seguirá la campaña. Bueno, para la campaña ya comenzó, quiero decir, Marcelo está haciendo una recorrida muy amplia, porque claro, como precandidato a presidente tiene que ir por las provincias, va a apoyar fuertemente la campaña en la provincia de Buenos Aires, y luego todos los distritos en los que nos presentamos ya se han lanzado con mesas en la calle, volanteadas, pequeños actos, yo mismo hago en la peatonal de Boedo, que es muy propicia para un acto, un fin de semana, breve, pero contundente, y luego la lucha por acceder a los medios de comunicación. Esa es una lucha muy importante, porque finalmente si no hay acceso a los medios de comunicación, lo de la libertad de expresión, la libertad de palabra y la libertad de esto y del otro es un cuento chino. ¿Está complicado eso? ¿Que no dan bola? Indudablemente. Es indudable, no solo eso. Nunca ha habido una partidización tan ostensible de los medios de comunicación. Vos tenés canales que lo único que le falta es poner vote a Larreta o vote a Bullrich, y tenés a otros que dicen viva Massa. Y hablan abiertamente como si fueran los comités de los distintos partidos. Es una cosa impresionante. Sí. ¿Hay algún canal al que no irías si te invitan igual? No, yo voy a todos los canales. Porque ¿qué ocurre? Claro, yo soy el dueño de mi propia palabra. De manera que cualquiera sea el lugar, voy a defender las posiciones socialistas de Política Obrera. Eso es uno. Y después, cuando más adverso sea el canal, mejor. Porque se dan una aurea de invulnerabilidad en sus opiniones, esto, lo otro. Te voy a dar un ejemplo. Ahora hay un ataque, siempre lo ha habido, pero ahora vuelve a cobrar con motivo de las ocupaciones de la 9 de julio, de nuevo el ataque, que la calle, que hay que reprimir y todo lo demás. Sí. Ahora, ninguno dice que el jefe de policía de Tel Aviv, el jefe de policía de Israel, se acaba de renunciar porque la derecha le pide que desaloje a la gente que manifieste y él se niega. Sí, se armó manifestaciones para defender al comisario. Increíble. ¿Te das cuenta? Entonces no lo toca a nadie eso. Es decir, hacen lo que les gusta. Como ellos en Israel, ellos son todos sionistas, los candidatos, entonces no quieren mostrar el caso de Israel. Pero es el jefe de policía. Claro, es un fenómeno contradictorio, porque mientras defienden el derecho a manifestar por un tema judicial en las ciudades de Israel, acaban de hacer una masacre en asentamientos palestinos, una verdadera masacre. ¿No es cierto? Hay que poner todo en su conjunto porque es absolutamente fundamental. Y porque además, como lo señala la prensa misma de Israel, una parte importante de los que manifiestan contra el gobierno por ese tema judicial expulsan de la manifestación a aquellos que reclaman también la defensa de los derechos palestinos. Entonces vos te das cuenta que es todo un conflicto. Entonces vamos a discutir y lo vemos, este problema. Lo mismo con lo de Francia. Acabo de ver una noticia, que lástima que no me acuerdo bien en dónde ocurrió. Ahí está, sí. Mira, en Francia, en esta rebelión de la juventud por el asesinato de un joven por parte de la policía en un control de tránsito, ahora en Marsella mataron a uno de 27 años, con un hijo y su mujer embarazada de otro hijo. ¿Con qué los mataron? Con un arma no letal, las que están importando la Red y compañía, y la que en la campaña de 2013 y en la campaña de 2015 reclamó Sergio Massa.
que en el 2013 fue en boleta con macristas y en el 2015 fue un factor de la victoria de Macri, y luego se fue con Macri a Davos y después le dio todos los votos del Congreso para que Macri gobierne. Entonces los campeones de la Taser, que no letal, no dicen nada de la muerte por una represión con arma con un arma no letal en Marsella. Está en los diarios de hoy, en los diarios que ellos leen todas las mañanas. Esta hipocresía, en cualquier canal, si se da la ocasión, depende de cómo se desarrolla un debate, también la vamos a exponer. Porque nosotros vamos a defender intransigentemente nuestros principios socialistas en el entendimiento de que el capitalismo está llevando a la humanidad a la barbarie. Jorge Altamira, aquí en Radio Rebelde 740. Jorge, muchas gracias por la comunicación y bueno, seguimos en contacto a ver cómo evoluciona esta campaña. Un abrazo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Chao. Hasta luego. Ahí estaba, Jorge Altamira.